En este nuevo vídeo vamos a seguir viendo más comandos gráficos. Aquí en la parte superior tengo los distintos comandos que vamos a ir viendo hoy. Eh, Me ayuda para saber de lo que tengo que hablar. Bien, hasta ahora hemos visto solamente gráficos como tal, figuras geométricas. Ahora nos va a interesar introducir texto dentro de la pantalla de gráficos, lo cual nos va a abrir las posibilidades de los programas que podemos hacer. Para poner texto en el área de gráficos, lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando text con con esta estructura. Ponemos text donde lo quiero en el eje X. Vamos a poner 10. Donde lo quiero en el eje Y. O sea, si lo quiero más arriba o más abajo, pues le vamos a poner, por ejemplo, 25 y después el texto que quiero imprimir. Vale, perfecto. Pues vamos a ver si es verdad que me pone este texto en el área de gráficos. Ejecutamos y efectivamente me sale el texto donde yo quiero. Vamos a poner otro texto, pues en la parte inferior izquierda. Yo que sé, 275. Perdón, esto es muy poquito. Bueno, 250, 275. Bien, por aquí debe aparecer. Vamos a ejecutar y ahí espero. Bien, ¿por qué no nos sale comentarios? Pues porque yo he calculado mal la coordenada X, lo he pegado demasiado al lado derecho y es más largo de lo que cabe en la pantalla tal y como la tengo definida ahora, que saben que es 300 por 300 puntos por defecto. ¿Cómo puedo saber el tamaño del texto? Pues para ello puedo utilizar la función text width, vamos a decirle ancho, y el texto. Lo normal hubiera sido poner este texto en el contenido del texto, ¿no? En una variable, y ahora decirle qué variable es. Lo vamos a hacer directamente, no importa. Vale. Si ahora, bueno, podemos también, iba a utilizar el área de texto, pero también podemos decirle al ordenador que me ponga en 1050 cuántos píxeles tiene, espero sus comentarios.
Fíjense que estamos hablando de entorno gráfico, por lo tanto no vamos a hablar de caracteres, hablamos de los píxeles que ocupa ese trozo de texto. Ancho. Vamos a ver si funciona. Ejecutamos. Efectivamente, me dice que son 113. 113 más 250 serían 363. Con lo cual, si yo pongo 364, se debería ver. Espero sus comentarios. Vamos a hacerlo simplemente. Hemos dicho 360. Vamos a poner 365 ahora. 350. Ejecutamos. Y ahora se ven. ¿De acuerdo? Así podemos ver, antes de utilizar o de poner un texto en la pantalla de gráficos, vemos si nos cabe o no y si tenemos que hacer alguna acción sobre el programa. Normalmente, evidentemente, primero tendremos hecho el cálculo y le habremos dado el tamaño a la pantalla gráfica, al área de gráficos. Bien, ya sabemos entonces poner texto, sabemos utilizar también el ancho, sabemos calcular el ancho de un texto, de una frase. Vamos a ver ahora el alto de ese texto. Pues simplemente utilizando la función textHeight, o sea, altura de texto, me va a decir el alto. Como lo que calcula realmente es el alto de la fuente que está utilizando, no tengo que ponerle ningún texto en especial. Si yo le pido ahora mismo que me diga el alto de la fuente que estoy utilizando, me lo va a dar. Vamos a ponerlo en 1075 y utilizo la función altura. Y aquí abajo me va a decir qué altura tiene, que debe estar sobre los 15, una cosa así. Ejecutamos. Pues no son 15, que son 13. Vale. Ya sabemos entonces poner texto en el área de gráficos, calcular la anchura de la frase que voy a poner y calcular la altura de la fuente que estoy utilizando y por lo tanto, por ejemplo, la altura de un texto que estoy poniendo. ¿Qué me falta ahora? Pues si yo quiero cambiar el tipo de letra, tenemos una función que es la función font y con ella puedo cambiar el tipo de letra. Vamos a hacer un borrado de pantalla y ahora le podría decir que quiero primero que me ponga pegadito arriba en el vértice superior 0,0, texto por
de efecto. Ahora cambio la fuente, por ejemplo, a Times New Roman. Ay, perdón, Roma. Bien, después de la fuente, me dice qué tamaño de fuente quieres. Vamos a poner un tamaño 15 puntos. Y aquí tengo puesto intensidad de tinta, que quiere decir si está en negrita o está en texto normal. Vamos a ponerlo texto normal. 50 es texto normal. A partir de 75 sería negrita. Valores más bajos de 50 debería estar disminuido eh, el color, por decirlo de alguna manera, la intensidad del, del texto, pero yo he hecho algunas pruebas y no funciona muy bien con algunos de las fuentes que he usado. Entonces simplemente piensen en ello como negrita a partir de 75 y cuando necesiten negrita pues ponen ese valor. Haremos un ejemplo, o sea que no hay ningún problema. Y ahora vamos a decirle qué es lo que quiero. Pues en 0, va a quedar pegado a la izquierda. 25, pongo el nombre de la fuente, Times New Roman. Vamos a ejecutar y aquí lo tenemos. El texto por defecto, el texto en Times New Roman. Si quiero poner la negrita del Times New Roman tendría otra vez que repetir el comando font. Mismo tamaño para que vean el efecto. Y 75. Puede ponerse 75, 80, 90, 100. Da igual, a partir de 75 él va a poner negrita. Incluso antes es posible que lo haga. Y vuelvo otra vez a poner el mismo texto. Pero en la posición I50. Bueno, podría haber puesto un 0 ahí, pero no. Ejecutamos y ahí vemos la negrita. Voy a cambiar el tamaño de la letra. Font Times New Roman. Tamaño vamos a poner por ejemplo 25 y volvemos a utilizar texto normal, o sea, sin negrita. Volvemos otra vez a poner lo mismo, pero en la posición 75. Ejecutamos. ¿Está todo? Sí. Aquí tenemos me puedes decir, está en negrita. Claro, está en negrita respecto a un texto en tamaño más pequeño. Nos da la impresión de que está en negrita. ¿Por qué? Porque tenemos más puntos y vemos más tinta y da esa impresión, pero no está en negrita. Si estuviera en negrita estaría todavía mucho más negra. Vamos a verlo. Ya he metido ya la patita.
35, ejecutamos. Sí, claro, si no ponemos qué es lo que queremos ver, evidentemente el ordenador no lo va a poner. 0,100. Vale, ahora ven cómo está ahora en negrita. Vale, vamos a cambiar de fuente y vamos a poner Arial, por ejemplo. Tamaño, pues tamaño vamos a poner 20. Normal. Y ahora lo mismo. Sí, pero primero tengo que dar las coordenadas, que si no, se me vuelve loco. 0, estábamos en 100, vamos a poner 125, no sé si quedará muy justo, si no, lo ajustamos, ejecutamos, ahí está. No hay ningún problema, en vez de poner 125, poner 135, me quedaría más, un poquito más abajo. No, ahí ese nos saldría seguramente. 135, ejecutamos, queda un poquito más abajo. Vale. Vamos a cambiar de fuente otra vez. Vamos a poner, por ejemplo, Comic Sans. Arriba tengo algunos nombres de fuentes. Pueden irse a su procesador de textos y ver los distintos tipos de letra que tienen, las distintas fuentes, y el nombre lo ponen entre comillas y normalmente no habrá ningún problema en que salga ese tipo de fuente, a menos que sea propio de ese programa que estén utilizando y no se pueda utilizar. Tamaño, vamos a darle un tamañito más o menos, por ejemplo 35, y lo vamos a poner en texto normal. Comic Sans. Vamos a marcar espacio, ¿verdad? Bien, tengo esa manía. Ya sé que están todos gritando primero el número y después el 165. Vamos a ver. ¿Qué pasaría? Ya saben todos lo que van a pasar, ¿no? Le va a dar un error. De vez en cuando cometemos errores, bien voluntariamente, bien involuntariamente. No tengan miedo, que no pasa nada. Simplemente hay que mirar qué es lo que aquí nos hemos dado cuenta antes y el problema es cuando uno comete un error, no se da cuenta, el ordenador nos dice que está el error y no lo encontramos. Vamos a ejecutarlo. Ahí tenemos la fuente con 35 puntos, el tamaño de la letra y intensidad normal. Pues en este vídeo hemos visto nuevos comandos gráficos que nos permiten poner texto en el área de gráficos.